¿Qué onda, gente sideral? Espero se encuentren bien y todo esté fluyendo. Estaba haciendo unas lecturas, como ustedes saben, chocolocas, y pues se me han generado ciertas preguntas y entre ellas se me ha venido a la cabeza la pregunta si Jesús fue un Mesías o un subversivo. Esta pregunta se generó a partir de haber leído El legado mesiánico y El enigma sagrado de Michael Bailey. Pero como ustedes saben, un solo autor no puede ser fuente para dar una posible respuesta a tan enigmática pregunta. Por esta razón me acerqué a los trabajos de Mike Cullen, Turner y Collins. Cada uno de ellos acerca a Jesús de una forma peculiar, un Jesús más humano, no un Jesús construido por Vaticano. Lo primero que uno se encuentra al leer este tipo de literatura era que Jesús era de sangre real, era descendiente de David. Para contextualizar la situación, decir que Jesús era descendiente de David es como decir que ustedes son nietos de la reina Isabel de Inglaterra. Jesús, al ser parte del linaje de David, tenía derecho a ser rey de Israel. Pero como ya sabemos, Roma no lo dejó. Desde antes de nacer, Jesús ya generaba terror para el rey Herodes y el imperio romano. A partir de este temor, Herodes ordena que todas las familias que tengan relación con el linaje de David debían notificarlo a Belén. Debido a esto, José y María, padres de Jesús, viajan desde Nazaret a Belén en época de alumbramiento. En el transcurso del viaje, María da a luz a Jesús en una pesebrera porque la posada donde se quedaban los viajeros estaba llena. Pero la iglesia nos ha hecho creer que Jesús nació en una pesebrera porque era pobre. Se relata que la pesebrera en la que María dio a luz a José quedaba al lado de un camino muy transitado y que, pues, cuando el niño nació, todas las personas que transitaban por ahí querían irlo a ver. Para poderse acercar al niño, pues tenían que dejar sus burritos y sus cabras a un lado. Pero ahí vuelve y entra a la iglesia con sus historias mágicas donde dice, y es que Jesús nació y todos los animales corrieron a acompañar el nacimiento, pero no, era que los dueños de esos animales se fueron a echar rulo a ver quién era que había nacido y por eso colocaban los animalitos pues al lado de Jesús. Jesús en su proceso educativo tuvo acceso a evangelio que hablaban de profecías de un Mesías, que más adelante él se daría la tarea pues de realizarlas. Una de estas grandiosas profecías era la legendaria entrada a lomos de asno del Mesías a Jerusalén, donde es aclamado por la multitud y es en ese momento en donde asciende su fama como Mesías. Jesús en el fondo buscaba reclamar su trono como rey de Israel, pero en el fondo sabía que si no tenía el apoyo de la gente sería imposible. Esta entrada triunfal tenía un objetivo muy importante y era decirle a Herodes que él era el heredero y que iba a luchar por ese puesto. Como quien dice, se usó la profecía para ganar seguidores y abrir paso a la vida política de Jesús. Y la gente pensando que la entrada a Jerusalén había sido algo espontáneo y mágico. La iglesia describe a un Jesús amoroso, de paz, pero en realidad era un militante que quería reclamar su derecho al trono de Israel. El mismo Jesús declara que Él no ha venido a traer la paz, sino que ha venido a traer la espada de la libertad. Claro, ahí está pintado Vaticano que decidió vendernos a un Jesús amoroso, de paz, pues para que sus seguidores fueran sumisos y nunca reclamaran sus derechos. Cuando Jesús volcó la mesa de los cambistas en uno de los templos, le estaba enviando un mensaje directo a Herodes diciéndole, yo no estoy jugando, yo voy en serio y voy a reclamar mi trono. Y una vez más, la gente pensando que Jesús lo había hecho para que la gente no mercantilizara la casa de Dios. Jesús y los 12 discípulos no eran que fueran tan pacíficos como nos lo han contado en la historia. En realidad eran
unos nacionalistas militantes que apoyaban a Jesús para que él reclamara su reino. Esto lo sabía Roma y por esa razón decidieron capturarlo, no solo por el furor religioso que estaba generando, sino por el poder político que ya estaba alcanzando con el paso del tiempo. La iglesia describe la captura de Jesús como algo pacífico, pero en realidad no fue tan pacífico. Se dice que una corte militar fue la que arrestó a Jesús, pero una corte militar en la época de Jesús era aproximadamente unos 500, 700 militares. ¿Cómo un gobernador militar va a enviar a tantos hombres a arrestar a un hombre que la pasaba profesando amor y paz con 12 discípulos más? Siempre se nos ha dicho que Jesús murió en la cruz para limpiar nuestros pecados, pero la verdad que no, no fue así. Partamos del hecho que la ley judaica no crucificaba, ella lapidaba. Los que crucificaban eran los romanos y no exactamente para lavar los pecados. Los romanos aplicaban la crucifixión a aquellas personas que transgredían la ley romana. Como quien dice, a Jesús no lo crucificaron por los pecados de la humanidad, sino por andar retando al gobierno romano. Y ahí vuelve y entra Vaticano montándonos la película de Hollywood, diciéndonos hay que adorar la cruz, porque en la cruz murió Jesús. Cuando en realidad, cuando se adora la cruz, se está adorando las leyes romanas. Se le está diciendo indirecta y directamente a Roma que sí, que se le vale, que ellos son los que son y que son los poderosos y que nadie les va a contradecir, como quien dice, nadie va a contradecir a Vaticano. Bueno, gente sideral, eso es todo por hoy. Recuerden que lo único que hice fue compartir una serie de análisis que hice de unas literaturas de personas que se han especializado en esta parte y que pues no estoy atacando la fe de nadie y que lo que busco es mostrar cosas que pues la historia nos ha ido como escondiendo y que es muy bueno que nosotros empecemos a ver que no hay una sola cara de la moneda y que la manipulación siempre se va a dar para que nosotros tengamos miedo y sigamos atados, ya sea a la religión, a la política, a la economía o a la ciencia, como lo vamos a ver en nuestros próximos episodios. Ahí nos vemos.